Parque Temático Tierra Santa. Todo es posible. Queremos que más gente se cuide. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Conoce más en ordo.com.ar. Hola, ¿qué tal? Y bueno, nuevamente analizando la realidad de la Argentina, un momento muy, pero muy especial. Evidentemente estamos todos muy sobresaltados por todas las consecuencias de la pandemia del coronavirus, y un dato muy especial tiene que ver con los trabajadores. Por eso hemos convocado hoy a dialogar con nosotros al doctor Horacio Meguira, que es abogado, pero también es director del Departamento Jurídico de la CTA Autónoma, para que nos diga, bueno, cuál es la situación. Yo voy a comenzar, doctor Meguira, gracias por estar aquí en este diálogo, con una primera pregunta. El gobierno, sacó un decreto prohibiendo por 60 días suspensiones y despidos. Y sin embargo, uno mira la crónica diaria y son numerosísimos las actividades y los gremios que están con suspensiones. ¿Cómo se explica una cosa y la otra? Hay una diversidad de situaciones. En principio, muchos gremios están negociando ahora. Otros gremios ya tenían negociado en el convenio colectivo formal, que sucede en tiempos de crisis y son procedimientos de crisis que reemplazan al procedimiento formal que establece la ley de empleo. Es decir, procedimientos convencionales y voluntarios, y ya son prácticamente automáticos, porque en general reciben una contraprestación no remunerativa y no tienen obligación de prestación de tareas. Otros están negociando Pero ahora. en ese caso, ¿se mantiene el salario o se puede acordar una rebaja del salario? Porque yo veo que en muchos casos a las automotrices le dan el 75% y a algunas empresas menos durante el periodo de la suspensión. Sí, ya está pautado. Es decir, está pautada la rebaja de la remuneración. Es decir, en general son sumas no remunerativas que tampoco aportan a la seguridad social, porque se manejan de acuerdo a los términos del 223 bis, que expresamente lo permite. Por lo tanto, al momento de la suspensión se perjudica el trabajador porque ve diezmados sus ingresos, y a su vez se perjudica el Estado y la seguridad social porque por ellos no hay aportes ni contribuciones. Entonces, es una Perfecto. ¿Y cómo es la excepción. situación actual? La situación actual es, ¿Cómo es la podríamos situación a clasificar, partir del decreto, del DNU? primero están los trabajadores que han sido declarados esenciales, y la mayor cantidad de quejas que recibimos y denuncias referidos al no cumplimiento de las normas de seguridad. Es decir, hay concurrencia al lugar de trabajo en forma normal, pero no hay un plus de seguridad que permita tener los recaudos mínimos respecto a la pandemia. En segundo lugar, aquellos trabajadores que no son considerados esenciales y no perciben las remuneraciones habituales de acuerdo a su categoría profesional. En ese caso, abrimos una llave. Están los empresarios que lo hacen de hecho, y de hecho lo percibe el trabajador, y aquellos que recurren a dos elementos: al procedimiento preventivo de crisis, que tiene unos términos y unas formalidades que superan por ahora los plazos que se ha dado para el aislamiento total, y están aquellos que recurren a un procedimiento especial en los términos del último de los decretos, el 329, que hace referencia al 223, y parece, porque hay una redacción bastante ambigua, que lo que se hace es un procedimiento de acuerdo a los términos de la emergencia, mucho más rápido, sin plazos, etc. Pero tiene una particularidad:
Si no hay negociación y no hay acuerdo, hay prohibición de suspensiones y despidos. Por lo tanto, aquellos empleadores que no lo tienen previsto en un sistema voluntario convencional o no lo han previsto, no están previstos en otro mecanismo, lo que tienen que hacer es pagar el 100% de las remuneraciones y ya no en su condición no remunerativa como lo establecía el primitivo decreto, sino por corrección posterior, y por ende tienen que hacer contribuciones a la seguridad social. Ahora, ¿cómo es que se permite? Porque la mayoría de los trabajadores está suspendido o despedido de hecho. Hay hasta despidos que se hacen por WhatsApp. La situación es una situación absolutamente de emergencia de muchos hogares, de trabajadores formales e informales, que no tienen ingresos a esta altura del mes. No hay visos. Ahora, tampoco. ¿qué están haciendo los sindicatos y qué está haciendo el gobierno? Porque, en primer lugar, aquel que no va a trabajar, salvo aquel que está en el teletrabajo, trabaja de su casa, pero aquel que no va a trabajar por la cuarentena o porque los chicos no van a clase y tienen que estar cuidando a esos chicos, de acuerdo a lo que sacó el gobierno, le tienen que pagar el salario. Le tiene que pagar, si no hay una convención que diga lo contrario o lo establezcan voluntariamente también con referencia a emergencia, tiene que pagar el 100% y no puede despedir. Es decir, no puede despedir jurídicamente. Pero no se está cumpliendo eso, Meguira. No, pero eso no se está cumpliendo. No, para nada. ¿Es letra muerta? Estamos ante un estado diezmado. ¿Muerta? Estamos ante un estado diezmado por la emergencia y por los antecedentes del anterior gobierno, en donde no hubo ningún tipo de contralor. Prácticamente hay 9 inspectores de trabajo, para que te des una idea, para cubrir esta situación. Lo que no se efectúa. ¿Y los sindicatos qué hacen? ¿Y los sindicatos para qué están? Haciendo presentaciones ante el Ministerio de Trabajo aduciendo el 223 o el procedimiento de crisis. Y están reclamando vía judicial o prejudicial el pago de las remuneraciones. Y lo que tiene. Está bien, pero mientras tanto el trabajador no cobra. El trabajador no cobra. Es desesperante. Es así. El trabajador, la gran mayoría de los trabajadores no es su remuneración, y mucho menos al 100%. Es decir, la situación es. Una pregunta adicional. ¿Cómo? De colapso, podríamos denominarlo, colapso de las relaciones bilaterales y de trabajo. O sea, hay colapso de trabajo. Ahora, ¿qué pasa con las relaciones de trabajo y colapso en las relaciones laborales? Perfecto. Ahora, Meguira, ¿qué pasa con el personal doméstico? Porque teóricamente al personal doméstico le correspondería ese bono extraordinario de 10.000 pesos, esté o no esté registrada, y muchos empleadores consideran que, bueno, ya está, no tienen que hacerse cargo del salario porque cobran el bono extraordinario de 10.000 pesos. ¿Es así? No hay estadísticas, pero las informales y las denuncias que recibimos en los sindicatos domésticos afiliados a la CTA, es decir, el 90% en los sindicatos, son 3 sindicatos para que la audiencia entienda, son 3 sindicatos que afirman que más del 90% de los empleadores no está pagando la remuneración, estén declarados o no declarados como trabajadores en la seguridad social. Quiere decir que la mayoría de las trabajadoras y trabajadores domésticos están trabajando gratuitamente. Es realmente... ¿Pero cómo están trabajando? ¿Por qué? ¿Si trabajan no les pagan? No, están trabajando... No, lo que no entiendo es lo siguiente. Es que trabajan y no les pagan. ¿Y por qué? ¿Cuál es el argumento? El argumento es que no pueden ir a trabajar y no tienen remuneración ellos. Y si no, que no vengan, pero pierden el empleo. Es decir, la mayoría va para preservar la fuente. Por eso, a esa gente le pagan, a la que va.
La que no le pagan es a la persona que no puede No me salir. entendiste, Ismael. No le están pagando No, la remuneración. Eso es lo que dicen, es decir, los pero empleadores trabajando no le aducen, pagan. aún trabajando no le pagan. Dicen que le pagarán cuando Pero ¿cuál es el salgan de la... argumento? No entiendo el argumento. Ellos Pero no ¿cuál le es el pagan argumento para no pagar trabajando? porque los mismos empleadores aducen que no le pagan a ellos. Ah, como a ellos no le están pagando, ellos a su vez no le Les pagan. dicen, te pago después, Está bien, te pago pero cuando me paguen a mí. está claro. Ahora, una pregunta. ¿La empleada doméstica tiene derecho a cobrar los 10.000 pesos? Sí, Está cualquiera en sea su blanco situación. ¿Cómo? su situación. Y además, el patrón o el empleador le tiene que pagar el sueldo. Trabaje o no trabaje porque tiene chicos o porque por la Hay cuarentena no puede prohibición, salir de su casa. claro, hay prohibición de trabajo. O sea, que se está infringiendo mente. No pagan la remuneración y la empleada doméstica no puede concurrir al hogar porque hay prohibición, es decir, no está catalogada como una contraprestación de excepción. Es decir, simplemente Está claro, hay está claro. prohibición de trabajo como el resto. No es esencial, no está considerada una tarea esencial. Sin embargo, concurren a Para ir trabajar. cerrando, Y no se les Meguira, paga la remuneración. ¿Cómo? para ir cerrando, en un Sí. minuto, a modo de síntesis, ¿cuál es el balance que hay hoy a juicio de justamente de ustedes, del Departamento Jurídico de la CTA? La situación es que se prevén una nueva tanda de pérdidas de fuente de trabajo, por lo menos que va a duplicar lo que sucedió durante 4 años, que solamente en la industria se perdieron 197.000 puestos de trabajo. Las reformas que se efectúan, hay profundo temor de que las reformas queden. Puede llegar a tratarse de una reforma laboral de hecho, porque lo que está sucediendo en nombre de la emergencia puede no revertirse al momento de la normalidad. Por lo tanto, es una situación caótica y, por supuesto, perjudicial para los trabajadores, cualquiera sea el tipo de relación de dependencia que suceda. Ahora hay procedimientos de crisis por el 223, como en el caso de LAN Chile, que se presentó, la empresa LAN, y solamente son convocados los sindicatos con personería gremial, habiendo una gran mayoría de sindicatos simplemente inscriptos que tienen capacidad de afiliación y sin embargo no se los reconoce al momento de negociar. Hay mucho temor que estos comités de crisis se conviertan en verdaderas herramientas flexibilizadoras. Los comités de crisis que son levantados por los documentos de CTA son para poner a los trabajadores, empleadores y autoridades en estado deliberativo, porque cada situación es distinta y debe ser negociada en los términos de el diálogo social y el tripartismo que está establecido en los considerandos de los distintos decretos. El 329 hace invocación a el tema del diálogo social, pero no se convoca al diálogo y solamente se dialogan con las cúpulas. Eso preocupa porque las cúpulas van a terminar, es decir, favoreciendo esto que está pidiendo la Unión Industrial, que se subvencione la propia crisis de las empresas, ¿no? Que el Estado subvencione, es decir, todos subvencionemos la crisis de las empresas. Bueno, Meguira, muchísimas gracias. Creo que el balance es bastante lapidario sobre la actual situación. Agrego que se conoció hace días atrás un informe de la OIT, de la oficina acá de Buenos Aires, que estima quizá que se puedan llegar a perder 340.000 empleos por esta crisis, y si le sumamos todo la caída por la recesión anterior, etcétera, creo que en el número que estamos hablando de mínima podría llegar a estar en el 500.000 de trabajadores. Bueno, es un tema muy, pero muy preocupante y es muy esclarecedor, bueno, que podamos llegar a la población para que esté bien informada y alerta frente a esa situación que están atravesando millones, o mejor dicho, que estamos atravesando millones de trabajadores. Muchas gracias, Meguira. Muchas gracias, Ismael.
Un abrazo fuerte.